Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Quiero contarles al oído, queridos amigos, que todo el mundo está esperando que para el próximo 9 de mayo tengamos alguna decisión muy de fondo del presidente Putin sobre su absurda guerra en Ucrania. Próximo 9 de mayo. ¿Qué ocurrió? ¿O qué ocurre? Que el 9 de mayo es la fecha que los rusos veneran y santifican como la fecha de su triunfo en la Segunda Guerra Mundial, el triunfo sobre Hitler, el 9 de mayo. 9 de mayo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer el señor Putin? ¿Qué va a hacer respecto a la guerra en Ucrania, que lo tiene tan maltrecho en todos los sentidos? Maltrecho en el sentido moral, maltrecho en el sentido físico, maltrecho en el sentido político. La guerra en Ucrania ha sido un desastre para Putin y quiero convertirlo en un acto muy importante que se cumpliría el 9 de mayo. Estamos a 5 días de esa fecha y no hay que perder el horizonte. Dentro de 5 días sabremos muchas cosas. ¿No es cierto, Odemar? Pues estaremos muy pendientes de esas noticias, como también estamos muy atentos de otras aquí en Colombia, doctor Fernando. Y le pregunto a usted, doctor Fernando, un hombre que durante tantos años ejerció el derecho, estuvo en los juzgados, en los tribunales y en las cortes, algo que me parece de elemental necesidad para que la gente, a ver si nos acercamos y lo entendemos. ¿Es acaso posible que haya una persona que se encontraba presa, estaba privada de la libertad en Colombia, se fugó, se fue para otro país donde el régimen la cuida, y entonces pueda asistir a las audiencias en su contra desde otro país para escucharla decir cuánta cosa se le ocurre, cuánta cosa se le viene a la cabeza? Me refiero a Aida Merlano. ¿No acaso debería ser un requisito sine qua non que la persona procesada se encuentre en el país donde puede ser objeto de detención? Y en este caso ella se voló de la cárcel, recuerde usted, ¿no? Desde un consultorio odontológico se tiró por una soga, la que permitió que pues pudiera escapar de los ojos del IMPEC, y hoy se encuentra en Venezuela, y entonces desde Venezuela hace la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Atacar la derecha en Colombia. ¿Y a quién atacó en las últimas horas? Al presidente Iván Duque, al que ha señalado de haber recibido dineros, o que a su campaña entraron dineros para comprar votos. Y eso sí lo escucha la Corte Suprema de Justicia. ¿No entiende eso? Lo entiende y no es comprensible porque todas estas audiencias en la Corte son audiencias presenciales, no son presencias formales simplemente aparentes. La persona tiene que estar ante la Corte en acto de sumisión y de sujeción a lo que la Corte disponga. La Corte no puede tolerar eso y lo está tolerando. Y entonces Aida Merlano está diciendo lo que le parece, lo mismo que Otoniel. Aquí todos los que infringen la ley tienen larga audiencia, larga y muy sospechosa audiencia, como la que tiene Aida Merlano y como la que tiene, no olviden ustedes, este personaje que está esperando la extradición y esperando la extradición, y siempre hay una medida nueva y distinta que la impide. La última, la del Consejo de Estado. El Consejo de Estado interviniendo en el tema de las extradiciones a través de la tutela. Eso es un despropósito. Es que tenemos un gobierno, doctor Fernando, garantista jurídicamente hablando, frente a unas instituciones que violan toda garantía. Entonces es muy complicado por parte del gobierno posar de garantista cuando realmente no hay nada más arrevesado o nada más contrario al derecho que aplicarlo como corresponde. Evidentemente el gobierno espera el recurso, espera la apelación, espera y espera y espera, y entonces le preguntaban al presidente Duque ayer, ¿y entonces qué iba a pasar con la extradición de alias Otoniel? Y entonces él decía que no se puede decir que esté frenada la extradición, lo que me parece un contrasentido porque es obvio que está frenada, sino que lo que ha dicho él es que lo que va a pasar es que se va a extraditar,
que hay que esperar a que se resuelva el asunto, pero que algún igual, día. pero doctor Fernando, lo capturaron en octubre, veintitanto de octubre, y estamos a mayo 4. Ya casi da la vuelta, el planeta le da la vuelta al sol completa, y no hemos logrado que el gobierno de Iván Duque extradite a alias Otoniel. Me llama la atención que entonces el argumento es que las víctimas se oponen a la extradición de Otoniel. Ya me imagino, y voy a pensar muy mal, que no son las víctimas, sino son los amigos de Otoniel que interponen recursos, se hacen pasar por víctimas para que a Otoniel no se le extradite a los Estados Unidos y siga ahí en una reja con un candado de esos que le pone uno a la puerta de la tienda para evitar que la gente se meta ahí. Es increíble el nivel de complacencia, se puede decir, o de pasividad del mismo Estado frente a un hecho concreto, y también me preocupa pues que los Estados Unidos no reclame de manera vehemente la extradición de Otoniel, porque pues como va todo, lo hemos advertido, terminará siendo otro caso como el de Santrich. Qué cosa tan espantosa. Bueno, prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. ¿Usted recuerda quién dijo eso? Pero claro, doctor Fernando, Pablo Escobar y los extraditables. Pablo Escobar y los extraditables, los que cometieron 1000 atropellos y 1000 desastres para perseguir la extradición de cualquier manera que fuera. Y uno de los medios fue unirse con el M-19, del que formaba parte Gustavo Petro, para irrumpir dentro de ese proceso por medio de la violencia. Y la violencia la ejercieron y entraron al Palacio de Justicia y mataron a todos los magistrados de la Sala Constitucional y mataron a otros magistrados más, hombres y mujeres, y mataron magistrados del Consejo de Estado y mataron mucha gente que se encontraba a la sazón en el Palacio de Justicia, que fue liberado, por fortuna, por obra del glorioso Ejército de Colombia, comandado en ese momento por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Esa es la verdad. El coronel Plaza salvó el país de un desastre, porque ¿qué era lo que se proponía con esa acción? Tomar a los magistrados de rehén, tener a los demás como rehenes, ser dueños de la situación y en la plaza pública someter al presidente Betancur a una especie de juicio de residencia. Venga, discutimos los problemas nacionales. Con los rehenes que tengo yo detrás y con la circunstancia en la que usted está, poco menos que un prisionero víctima de los secuestradores. Eso fue lo que no pudo cumplirse gracias a la Escuela de Caballería y gracias a quien lo comandaba el coronel Plazas Vega. Se salvó el país de una situación atroz, pero eso era lo que se pretendía, no lo olvidemos. Lo que pretendían por las armas, hoy lo pretenden con el discurso político, y los tenemos ahí a la vuelta de la esquina, doctor Fernando. Bueno, y también con algo de armas, ¿no? También con algo de armas. Sí, porque esta presión que hay en los campos colombianos y las movilizaciones y los buses llenos, esto... y los asesinatos. Sí, la presión de lo de Arauca, doctor Fernando, donde hasta hace un mes se contaba más de 60 muertos en 3 meses de corrido del año 2022, 60 muertos. Probablemente uno de los hechos de orden público más graves en mucho tiempo en Colombia ha sido ese, la presión de los terroristas del ELN y de las FARC porque haya un candidato que les asegure un proceso de paz, que no se lo aseguró el presidente Iván Duque, quien finalmente no se sentó a dialogar con el ELN, que estuvo a punto, pero claro, escuchamos a Miguel Ceballos, quien fuera comisionado de paz, diciendo que esperaban pasar a la historia como el único gobierno que había logrado una negociación efectiva con el ELN, que a diferencia de las FARC había llegado mucho más lejos, pues al punto que firmó el acuerdo de impunidad con Santos, y eso era lo que pretendían, pero esa presión es real. Y ahora, doctor Fernando, sale el supuesto intento o la amenaza que existe sobre Gustavo Petro y su recorrido por parte de un grupo terrorista que se dice La Cordillera, y llama la atención algo, que se supo desde la misma campaña de Petro, que esa era una alerta o un informe que había sacado un equipo de asesores españoles que hacen parte de su cuerpo de seguridad. Vaya uno a entender, el PSOE le mandó seguridad al candidato, ¿será? ¿O cómo es eso?
Bueno, es probable, aquí todo es probable y en materia de alianzas de Gustavo Petro, pues son todas las posibles con los grupos de extrema izquierda, con los grupos comunistas, con los grupos terroristas que pululan en el mundo. ¿Recuerda usted quiénes cuidaban de Hugo Chávez y luego quiénes cuidaron de Maduro, ¿no? Los cubanos. Claro, los cubanos que desde el año 59 son los que empujan el comunismo en América Latina, inclusive cuando el comunismo se acabó. El comunismo se acabó, pero los comunistas no se han acabado. Y ahí están causando los daños y las dificultades en las que tienen sumidas buena parte del mundo, entre ellas a América Latina. Bueno, ¿de qué se trata el desacato contra el registrador que supuestamente interpone el presidente Pastrana? Eso no me suena a mí. ¿Qué es lo que hay? Pues doctor Fernando, el presidente Andrés Pastrana lo primero que hizo fue interponer una serie de derechos de petición en las que le exigía al señor registrador que respondiera respecto de esa relación, de esos viajes. Voy a tratar de poner algunos puntos sobre la mesa. Uno de esos asuntos que denunció y que aquí en la hora de la verdad lo dijo el expresidente Pastrana fue de un supuesto viaje que hizo el registrador Alexander Vega con un alcalde y un gobernador en Colombia a España para reunirse con Indra, que es la empresa que en últimas fue la que le vendió el software de escrutinio a la Registraduría Nacional. Él le ha preguntado por eso y de eso no ha habido respuesta. Y le ha hecho pregunta también por los contratos. Recuerde usted que esto hay que unirlo porque Thomas Gregg & Sons e Indra se convierten en las dos empresas más importantes en la contratación de la registraduría en los últimos 20 años. Claro, Thomas Gregg & Sons, que se convierte en contratista de la registraduría una vez el entonces expresidente Juan Manuel Santos, recuerda usted, fue nombrado ministro de Defensa. Estoy hablando del año 2006. A partir de ese año, una vez renuncia Juan Manuel Santos, porque hacía parte de la junta directiva de Thomas Gregg & Sons, Thomas Gregg se convierte en una gran contratista del Estado colombiano. Entonces, sobre estos temas ha preguntado el presidente Andrés Pastrana. No ha habido respuesta. Una tutela le ordenó al registrador dar respuesta de fondo a cada una de las inquietudes. No ha habido tal respuesta. Y en ese orden de ideas, pues el expresidente Pastrana anuncia que ante el Tribunal de Bogotá ha interpuesto pues el incidente de desacato en contra del registrador por no haber cumplido la orden de una tutela para responder su relación con la compañía Indra. Vamos a ver qué pasa, porque pues no pasa nada, ¿no? O sea, puso una tutela, la tutela se falló, el registrador simplemente no contesta y ahora será el Tribunal de Bogotá el que diga cuál es el siguiente paso, si hay o no va a imponer el desacato al señor registrador. Ay, María, por Dios, el registrador del Estado Civil, esta es la altura en que, estas son las alturas en las que no conocemos los resultados de las elecciones del 13 de marzo, no las conocemos, porque el registrador no ha podido decirle a los colombianos finalmente qué fue lo que pasó en la votación para el Senado de la República. Parece que lo de la Cámara de Representantes ya está más o menos resuelto, ¿no? Digo más o menos. Lo de la Cámara, sí señor, esos escrutinios ya terminaron, entonces ahí ya se sabe cómo quedó y ya quedó eso superado. Lo de Senado es lo que sigue siendo un problema enorme y nos dicen que esto puede llegar a junio. Es increíble, de verdad que no habíamos visto cosa parecida en la historia de las elecciones en Colombia. No ha habido cosa parecida. Teníamos un sistema que se suponía era un sistema transparente y un sistema eficaz. Este no es ni eficaz ni transparente. No produce resultados, no es eficaz. Suscita toda clase de sospechas, no es transparente. Es un sistema bastante complicado el de este registrador, el señor Vega, que fue miembro, recuerden ustedes, de una organización comunista latinoamericana y está fotografiado con sus uniformes del caso y con los emblemas de la organización. Eso no deja duda ninguna. ¿Y apoyado en quién y por cuenta de quién llegó el registrador a hacerlo? Pues no sé, hay una coincidencia. Samper era el secretario de UNASUR en ese momento. Digo yo, una coincidencia.
Entonces, De esas que no existen, además. entonces, claro, lo dejó pasar de UNASUR a la Registraduría Nacional del Estado Civil y ha cometido los disparates que ha cometido. Y no pasa nada, no Yo pasa esperaría que absolutamente devuelva nada. la condecoración que le impuso el presidente Iván Duque hace un año, cuando lo condecoraba como el mejor funcionario público del país. Uno esperaría eso, pero evidentemente no va a pasar. Doctor Fernando, le leo un trino. Este es de Salud Hernández Mora, la periodista española colombiana. No creo que un grupo mafioso quiera matar a Gustavo Petro. El ELN lo apoya y las mafias les interesa su triunfo porque no va a erradicar coca y propone perdón social a bandidos. El enemigo de ellos es Federico Gutiérrez. Enemigo que tiene problemas. Hay carros que llevaban propaganda de Federico que han sido atacados. Sí, De manera que sí. esto amenaza con convertirse en una cosa muy peligrosa y muy dañina para el orden social del país. Federico Gutiérrez, el candidato que sube y sube y sube en las encuestas cuando Petro baja y baja y baja en las mismas encuestas. Hay que recordarlo, como nos lo decía ayer una ilustre politóloga a la que le dimos la palabra, si es que no se comprende que esto es un proceso dinámico y quieren darnos la encuesta como si fuera una fotografía, ¿no? Las encuestas son parte de un proceso dinámico y en un momento de ese desarrollo toman una fotografía que no deja de serlo, aunque sea parte de un proceso que hay que respetar y uno tiene que entender el pasado y las proyecciones futuras para saber qué es lo que está ocurriendo. A punta, Entonces, a punta de recursos, doctor Fernando, recursos judiciales. Qué pesar que los abogados se presten para ese tipo de cosas. Algunos, evidentemente. Hay gente muy profesional y haciendo las cosas en derecho. Al paso que vamos, con el caso de Otoniel, y aquí lo digo por algún comentario que leí rápidamente en nuestro canal de Facebook, con nuestros oyentes que están muy conectados en Al Oído, al paso que vamos, Otoniel lo que está buscando a punta de recursos es que llegue el momento en que le puedan aplicar el perdón social. Sí, claro, tienen toda la razón. claro, de todas maneras es ganar tiempo. Claro, Y está ganando tiempo y está siendo escuchado. La JEP está absorta oyendo declaraciones tan absurdas como aquella de vincular con el paramilitarismo a un hombre como Sabas Pretel o a una institución como la Universidad Sergio Arboleda. Hágame el favor. Y lo escuchan, y lo oyen, y merece credibilidad. Uno de los mayores asesinos y narcotraficantes que el país ha tenido en su historia. ¿Qué credibilidad es la que puede tener? ¿No? y ahora le presento un dato que también es, oiga, estamos viviendo de muchas coincidencias. Esta también voy a llamarla yo una coincidencia. Cada 4 años aparece el señor de las bolsas poniendo unos trinos hablando del peligro que corre su vida. Recordamos aquí algunos de ellos, por allá en el 2010, escribía Petro. Una fiscal me informa mi campaña de una denuncia sobre posible atentado de las FARC contra mí. Eso lo escribió por allá. Después, en el 2018, la fiscalía ha mantenido en silencio este atentado contra mí y la policía tiene los indicios. Pero Néstor Humberto era que la sociedad se fijara en Duque con un anónimo. Y ahora lo más reciente es, lamentable que tenga que suspender la gira del eje cafetero, el paso de los sectores de la corrupción a pagar bandas de sicarios para mi eliminación física muestra la desesperación política a la que han llegado. Y aquí yo le sumo, doctor Fernando, no sé si la desesperación política, pero la desesperación política tiene que haberla en esa campaña donde han tenido que buscar en las cárceles apoyos. Esa sí es una desesperación en este momento. Sí. Sí, el que busca apoyos en las cárceles es porque se siente en una situación muy compleja, muy delicada. Y ellos sí saben leer las encuestas. Así la prensa las proponga de manera amañada, como si fueran el resultado de una situación estática que no se mueve, y entonces dicen ganador Gustavo Petro, no perdedor. Viene perdiendo y perdiendo y perdiendo audiencia entre la gente, mientras que Federico Gutiérrez la gana y la gana
simultáneamente. Entonces el uno baja y el otro sube, se tienen que encontrar en algún momento y es posible que ya se hayan encontrado, es posible. De hecho, este tipo de movimientos de denuncias y cosas que suele aparecer cada 4 años en el caso del candidato de las bolsas, doctor Fernando, no deja de un lado ni tampoco entierra dos problemas graves que tienen que revisar a fondo. El primero de ellos, el tema del perdón social. Aquí no ha habido suficiente claridad sobre qué fue lo que pasó en las cárceles y qué fue lo que hizo el hermano del señor Petro. Eso no está claro. A pesar de que ellos entre más hablaban, más oscurecían, ¿no? Porque llegaron inclusive a negar que el hermano de Gustavo Petro estuviera o fuera parte de esa campaña. Y el segundo tema, que no es de menor importancia, es lo que ha significado el caso de Piedad Córdoba, que fue expulsada de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Claro, expulsada, y muchos le reclaman, pero ¿por qué hasta ahora lo hace? Pues porque le ha hecho un enorme favor, ¿no? O sea, la dejó en la lista de los candidatos del pacto histórico y hoy ella pues simplemente es senadora electa para el próximo periodo. Y son temas entonces que no pueden olvidarse y que pretenderían entonces tapar con este tipo de denuncias públicas de presuntos complots para acabar con la vida de Gustavo Petro. Bueno, ¿y qué es esto? Entonces, ¿a eso se refiere usted cuando dice que Petro es víctima cada 4 años en la misma fecha? Sí, a eso me refería, a esos 3 trinos que le leí, 2010, 2018, y ahora en este año nuevamente sale ella, sale él a decir que quieren asesinar, quieren acabar con su vida. Pero usted ya vio cuál es la respuesta, me parece supremamente interesante lo que ha dicho Salud Hernández de esas presuntas amenazas. Y el otro tema que le tengo en medio de este al oído y que ha levantado mucha roncha e incomodidad en los sectores de la izquierda en Colombia ha sido una serie de reuniones que está sosteniendo la senadora María Fernanda Cabal en estos momentos en España con los líderes de Vox, el partido de derecha en España. Se ha reunido con Santiago Abascal y de allí pues ha enviado unos mensajes duros a los contendores de izquierda en Colombia que la siguen rotulando a ella como una mujer de extrema derecha pues que no lo es porque no existe la extrema derecha, pero bueno, eso le cuento por ahora de los movimientos. Y hoy, doctor Fernando, a la 1 de la tarde debe arrancar la votación en la Cámara de Representantes para determinar qué va a pasar con la moción de censura en contra del ministro Diego Molano. Diego Molano, que no pudo comparecer ante el Senado de la República simplemente porque tenía problemas insuperables, los problemas de orden público que están azotando el país y que Diego Molano tiene que enfrentar. Entonces, ahí estamos, en que ya se cumplió una parte de este proceso, está pendiente la votación y vendrá la otra parte, la que se produzca ante el Senado de la República, ¿verdad? Vendrá ese debate. Yo no sé que, de hecho, hay un aplazamiento. El primer aplazamiento ocurrió por una sustracción de materia. Era imposible tener 2 debates contra el ministro Diego Molano la semana pasada, porque el debate en Cámara de Representantes duró un poco más de 12 horas. 12 horas. Entonces no pudo llevarse a cabo el debate. Se ha citado el debate, o se fue citado el debate para el martes, el día de ayer. No fue posible porque el ministro está atendiendo unos asuntos de orden público de primera magnitud, no pudo asistir. Ahora vendrá esta votación en Cámara, pero realmente lo que ocurre en Cámara va a ser la suerte de lo que ocurre en Senado. No creo que les dé por citar. Además ya el tema está fatigado, se gastó el tema y eso no le sirve a la campaña. Ya la gente olvidó o a la gente no le interesa eso. Entonces se inventaron otra cosa, pero ahí no será. Bueno, y le quiero contar que tenemos una invitada especial, la candidata presidencial, víctima que fue de las FARC, del crimen más horrendo y más cobarde que se puede cometer, que es el delito de secuestro. Doctora Ingrid Betancourt,